Bienvenidos a la Ciudad de México. Tras la promulgación de la Constitución de 1824, el Congreso de la Unión tomó la decisión de establecer el Distrito Federal en lo que hoy es la Ciudad de México. El Distrito Federal se coció aparte, por utilizar alguna expresión, en virtud de que aquí estaban asentados los poderes de la Unión, el poder ejecutivo, legislativo y el judicial de la Federación, no los locales. Pero cada uno de los estados tiene su propia constitución. Y entonces por eso muchos ideólogos y muchos servidores públicos y muchos políticos del Distrito Federal decían que en el Distrito Federal éramos ciudadanos de segunda. Porque todavía hasta 1997 no elegíamos al gobernador del Distrito Federal. Se tuvo una asamblea que se llamaba, ni siquiera se llamaba Asamblea Legislativa, ni Asamblea de Diputados, se llamaba Asamblea de Representantes, que fue el primer paso que se dio para democratizar esta ciudad. ¿Ok? Después viene otra reforma en donde se dice, bueno, ya no es una asamblea de representantes, sino una asamblea legislativa, y entonces en vez de elegir representantes, empezamos a elegir diputados a la asamblea legislativa, y se le dan una serie de atribuciones más amplias para legislar en una serie de materias. El proceso democratizador que inició en aquel entonces la oposición encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas fueron ganando espacios y logrando en principio que las delegaciones tuvieran jefes delegacionales electos popularmente. Fueron ideólogos del Partido de la Revolución Democrática quienes desde 1977, 1988 sobre todo, empiezan a pugnar porque el Distrito Federal se convierte en una entidad federativa. Lo que se logra hasta la reforma esta que nos lleva a un Congreso Constituyente. Cuando Enrique Peña Nieto entra al gobierno federal, establece el Pacto por México, en el cual se comprometen diversos partidos, entre ellos el PRD, que había manejado una tendencia de izquierda. Se suma a este pacto para sacar principales puntos que beneficien a la sociedad, según ellos. Entre ellos está esta propuesta de reforma política. Todo surge por el decreto que se publicó a principios de este año, en enero de 2016, donde se crea como estado número 32 el Distrito Federal. Deja de ser Distrito Federal para convertirse en un estado autónomo, el cual requiere una constitución propia. Al ser ya Ciudad de México, representa otras situaciones positivas para todos los habitantes. Yo, en mi punto de vista, no creo que vaya a ser un estado independiente como los otros estados o soberanos. Ahí tenemos que ver todavía muchas cosas y debatir, porque por lo que yo he visto, no vamos a ser un estado más o un estado soberano. Antes teníamos 31 estados de la República, un distrito federal, ahora tenemos 31 estados de la República y una entidad federativa o 32 entidades federativas, es decir, a la Ciudad de México tampoco se le da la categoría de estado. Entonces, sí hay un cambio de nombre, el nombre es lo de menos, creo que lo importante es la parte del fondo del cambio, lo que implica la independencia de la Ciudad de México respecto de los poderes públicos federales. El 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México. Se comenzó a redactar el borrador de la Constitución de la Ciudad de México por mandato del Senado. El borrador va a ser otorgado por un cuerpo de notables, así le han llamado, a las personas que fueron designadas por el jefe de gobierno, que tendrá que ser evaluado por una asamblea constituyente, votado, discutido, y esta asamblea constituyente lo puede modificar, le puede sumar, le puede quitar,
y el resultado será el que tengamos que evaluar para poder decidir si este proceso es democrático. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México estará integrada por 100 diputados constituyentes. 60 serán electos por el principio de representación proporcional. Las 40 diputaciones constituyentes restantes serán designadas de la siguiente manera: 14 senadores y 14 diputados, designados por las cámaras de senadores y diputados respectivamente. 6 ciudadanos designados por el presidente de la República Mexicana. 6 ciudadanos designados por el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Los 60 que van a ser los constituyentes, unos van a ser por partido. O sea, cada partido ya mandó el día de hoy sus listas. Los partidos eligen a candidatos que les representen mayor número de votos, es decir, una lógica clientelar, cuando la lógica debería de ser que los partidos deberían poner a candidatos que les garanticen un mejor gobierno o una mejor forma de gobernar. La conformación de los 60 diputados que faltan, todos los partidos políticos van por planilla. Entonces yo pertenezco a una planilla del PRD, aunque te repito, soy ciudadana, soy apartidista, pero estoy siendo apoyada por un partido político para que lleguemos. Entonces, el que tú votes por mí o otra persona vote por tu servidora porque ama a los animales y porque sabe que estando dentro vamos a tener la posibilidad de que sus derechos queden plasmados, también significa que ese voto va a ser para toda la planilla. Hoy los partidos políticos tienen la posibilidad en su conjunto de llegar con el 50% como mínimo de los espacios de la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque ellos tenían 40 de origen. Logramos inscribirnos como precandidatos independientes 50. Y entonces, los 40 que tienen los partidos políticos, más 10 que se van a disputar el día de la elección, pues ellos ya tienen 50 espacios. Los otros 50 espacios pues van a depender de cuántos independientes lleguemos. Y si a la mera hora llega un solo independiente, pues estamos hablando de que son 99% de espacios para los partidos políticos y 1% para un independiente. Hicieron el intento 74, si no mal recuerdo, pero nada más quedamos 50 aspirantes. Entonces, básicamente te piden crear una asociación civil, registrar ante notario, todo el proceso, cosa que no es barato, o sea, no es un trámite que tengas que hacer alguna dependencia, o sea, es un trámite que cuesta, ¿sí? 2, tener una cuenta bancaria, o sea, aperturar una cuenta bancaria. Y bueno, otro detalle nada más, el de conseguir 73,792 firmas, ¿no? Los aspirantes a candidatos deben reunir este número de firmas en aproximadamente 45 días, por lo que al menos deberán recabar 1,640 firmas por día. No ha sido nada fácil, ¿eh? Y con todo lo que he tenido apoyo de muchas asociaciones, de muchos amigos, no ha sido nada fácil. Ha sido estresante, porque en un mes recabar las 72,000 firmas, 73,000, es difícil. Entonces, que el ciudadano distinga quién es independiente y quién no es independiente, y es muy claro, se los voy a comentar. Los que hayan conseguido las firmas más rápido, pues hay que ver cómo las consiguieron. Y también en ese sentido es lamentable que muchos ciudadanos o candidatos independientes traten de buscar estas candidaturas cuando en realidad no tienen alguna liga o algún compromiso con algún instituto político, ¿no? O algún funcionario. Entonces, maquiavélicamente pensando como mexicanos que somos, ya veo a los partidos políticos financiando a independientes para que le quiten votos a una u otra fuerza política que sí le puede hacer una bolladura en sus candidaturas. Pues que pueden estar infiltrados, claro, por supuesto, tratando de darle un desequilibrio a las candidaturas independientes. Yo creo que el que se está metiendo a ser candidato independiente es
es porque tiene la convicción de que no tenemos compromiso político el día de hoy con ningún partido, con ningún personaje político. El 18 de abril inicia la campaña con los candidatos a diputados constituyentes. Y ya después del día 17 van a sacar quienes sí pasaron, quienes sí cumplieron con las firmas requeridas, y después ya vendrán el proceso de campaña. Tenemos que hacer campaña 45 días, de acuerdo a lo que marca el INE, sería mes y medio. Tenemos un presupuesto de más de 100 millones, los cuales se van a repartir entre los 9 partidos políticos que actualmente tienen presencia en la Ciudad de México y el grupo de candidatos independientes. A cada uno de los partidos políticos les va a corresponder 10 millones y cachito de pesos para su campaña política. A los independientes, dependiendo de cuántos nos registremos, hasta el día de ayer iban 10. Si solo se registraran esos 10, les correspondería nada más 1 millón para su campaña. Si nos registramos 20, nos corresponden 507 mil pesos. Pero lo que es más interesante, ¿cómo va a ser lo de las votaciones? Si de la Ciudad de México, que son los 7.200.000 gentes que hay dentro del padrón, saliera a votar el 30%, estás hablando de 2.100.000 aproximadamente, se tendría que dividir eso entre 60, que te correspondería como diputado independiente, una suma de tener unos 33,000 y tantos votos. Tendrías que tener para tú ya pasar y ya ser. Si gana el PRI, pues los 60 van a ser del PRI. Si gana el PRD, los 60 van a ser del PRD. No. Se está manejando aquí lo que es la representación proporcional. Es decir, cuántos votos obtuviste y cuántos de la lista te corresponden. Los diputados constituyentes no van a cobrar, es un puesto honorífico que empezaría el 15 de septiembre y terminaría el día 31 de enero. Hemos hablado de la elección de 60 diputados constituyentes. ¿Pero por qué solo 60 y no 100? ¿Estos 40 diputados previamente asignados violan la democracia? Al principio del decreto dice que la Asamblea Constituyente va a estar conformada por 100 diputados de elección, y más adelante precisa que, 40 no van a ser elegidos y 60 van a ser electos, ¿no? Entonces hay una designados, 40 designados y 60 elegidos. Entonces hay una contradicción en el sentido democrático. Pues mira, yo lo veo, al ya haber 40 ya elegidos de antemano, yo lo veo desigual. A mí en lo personal me hubiera gustado más que los 100 pues compitiéramos a través del voto, que fuera un ejercicio más democrático. No entiendo por qué 40 ya desde este momento, o desde el momento que los elijan las cámaras, o el presidente, o el jefe de gobierno, pues ya son. Para el caso de los legisladores, los senadores y los diputados, ellos ya tienen una función para la cual fueron ya electos. Sí, y el artículo 62 dice que ningún funcionario podrá tener otro encargo para el cual fue electo. Y después el decreto precisa que a esos diputados, a esos legisladores, no se les aplicará, así dice textual, no se les aplicará el artículo 62. ¿Qué quiere decir eso? Que en este país tenemos ciudadanos de excepción en donde no se les aplica la Constitución. Para mí es una tomada de pelo, es un insulto a los ciudadanos, porque una asamblea constituyente se crea de cero, no bajo la instrucción de nadie, ni menos repartiéndose las cuotas de los participantes. Para mí es una farsa. La Constitución dice que todo ciudadano puede votar y ser votado, y eso es relativo. Yo creo que debería decir todo ciudadano que pertenezca a un partido y que reúna 73,000 firmas puede ser votado, ¿no? Yo creo que habría que precisar. Si el procedimiento decidido para esta elección de diputados constituyentes es antidemocrático, ¿debemos aceptar todo lo que se nos imponga? No podemos hacer nada. Yo no puedo ir al amparo a impugnar que es injusto el sistema de constitución de la Ciudad de México.
o el sistema por el cual estoy eligiendo a los diputados para que creen la Constitución. No hay manera de hacerlo, no se puede impugnar. La Constitución no es impugnable. Y si la Constitución que ellos vayan a definir no es una Constitución que cumpla con las expectativas de la gente, lo que tenemos que hacer es esperar al proceso electoral del 2018 para cambiar las cosas. Hay que informarse para que nosotros como ciudadanos tengamos el poder. Eso es muy importante. Involucrarse en este proceso es vital para los habitantes de la Ciudad de México. Es momento de decidir cómo queremos ser tratados y de hacer notar nuestra opinión. Debemos de informarnos y hacer efectivo nuestro derecho al voto de la mejor manera, no solo en la Asamblea Constituyente, sino en todos los procesos electorales.